en la medida que la vayan encontrando, amados hermanos, puestos de pie, para leer esta palabra en este día. Y dice, parábola de las fiestas de las bodas. Mateo 22, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Gloria a Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, les afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su asiento. Amados hermanos, es un gusto estar hoy día en este lugar, un privilegio, trabajar para el Señor. Y le coloqué yo aquí como título y con signo de pregunta, ¿pocos escogidos? Entonces, mientras preparaba este trabajo, recordaba hace muchos años atrás que estaba conversando con una compañera de trabajo, que era educadora de mis hijas, y me decía, ¿sabes qué? Fui a otro colegio a buscar trabajo, quería otras horas para la tarde, y resulta, me dijo que había, me dijo por parte, mira, más o menos yo calculé que habían 100 personas. Ya le dije yo, ¿y cuántas plazas de trabajo eran? Y me dijo, era una sola. Ah, no, le dije, yo me había ido. Y me dijo, bueno, nos hicieron pasar a todos a una sala y dijeron, a ver, ¿quién domina bases curriculares? Ya, dijo, yo dije, ya, vamos bien, me quedé. Entonces dijo, como la mitad salió. Los que dominan bases curriculares se quedan, los que no se van. Después dijo, bueno, vino la segunda pregunta para los pocos que quedamos. Dijo, ¿quién domina inglés? Hasta ahí dijo, llegué, no pude avanzar y se fue achicando el grupo y en el fondo después había una terna y de esos tres finalmente quedaba uno porque el puesto era para uno solo. Y eso más o menos también me sucedió a mí en una oportunidad en un cargo de dirección donde mi compañera, que veníamos en la terna, éramos tres, y una de ellas tenía una magistratura y yo en ese entonces solamente tenía mi título y mi licenciatura. Ah, no, yo dije, seguramente la van a llamar a ella porque tiene más conocimiento que yo. Entonces yo dije, mejor lo que mejor puedo hacer es seguirme preparando para que cuando sea otro llamado yo pueda estar preparada para el puesto que están necesitando, porque en el fondo era para una dirección. Bueno, así sucedió
que seguí más o menos un año mandando cartas. Yo creo que la jefa de recursos humanos tenía así un tremendo alto, decía yo, de mis cartas, donde constantemente le escribía y yo le decía, mire, usted sabe que yo ya estudié educación parvularia y hice una licenciatura y ya la terminé. Después le escribía y yo le decía, mire, sabe que ahora yo terminé mi magistratura, y le iba contando constantemente cartas y le iba adosando los documentos. Señora, yo no. Entonces en algún momento cuando postulé, yo quedé en ese empleo. Entonces yo me di cuenta que había que prepararse y que dentro de la necesidad a lo mejor de una persona para un puesto podían ir muchos, pero siempre iban a escoger a los que tenían mayor capacidad, mayor conocimiento, a los que se preparaban. Entonces dice la palabra hoy día, en esta parábola de las fiestas de bodas, que es una parábola hermosa, y que si bien es cierto, también Jesús la usaba cuando, cierto, las personas muchas veces no tenían quizá la capacidad de entender, o quizá para que pudieran entender de mejor forma también, les hablaba en base a lo que ellos conocían, como la gente del campo, para las parábolas, cierto, del trigo o la cizaña, o distintas parábolas que tienen que ver con la gente del campo que conocen la tierra y el trabajo y cómo son las siembras. Entonces Jesús les iba hablando de lo que ellos sabían para que pudieran interpretar de mejor forma la palabra de Dios. Señor, mi Dios. Entonces aquí yo decía, pocos escogidos, que dice al final, porque muchos, dice, son llamados y pocos escogidos. Entonces yo lo asocié a esa situación de trabajo. También lo asocié a otra situación de un pequeño que decía, yo me quiero bautizar de nuevo. Yo decía, bueno, ¿qué será que se bautice si ya se había bautizado? Decía, es como renovar los votos otra vez con el Señor, debe ser bonito. Decía, yo volver a hacerlo. Yo me imaginaba como en esa situación, yo decía, sí, debe ser bonito volver otra vez a bautizarte, decía, debe ser una bonita experiencia. Entonces, cuando a este pequeño lo llaman para, más o menos para acoger su petición de volver a bautizarse, le preguntaron el porqué de la situación. Entonces él dice que él quería hacerlo porque lo había hecho muy pequeño y hoy día que está más grande él lo quería hacer. Entonces la cabeza de ese lugar le dice, mira, y él le empieza a explicar un montón de cosas que sentía en su interior. Entonces la cabeza de ese lugar le dice, mira, muchos son llamados y poco escogidos. Le dice ese día. Entonces le empieza a hablar de esta situación y a mí me quedó dando vuelta y le dije, lo voy a buscar. Yo lo he leído, que muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces la elección es divina. Y dice, respondiendo Jesús en el verso 1, les volvió a hablar, es decir, ¿cierto? Ya les había hablado antiguamente en parábola, les volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante, ¿cierto? Es parecido a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, dice. Entonces, ¿cierto? A lo mejor si a usted o a mí me invitan a algún lugar, quizá, a lo mejor yo voy a decir, no, quizá yo tenía otro compromiso de antes, o tal vez no me interesa y me quiero quedar en mi casa y no quiero ir. Entonces, aquí era una invitación. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Es una invitación a las bodas. Mas esto, dice, no quisieron venir. Volvió, dice este rey, a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Ahora la invitación es diferente, le empieza a hablar del banquete que tiene. Le dice, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, es decir, lo mejor que tenía, lo colocó para esta fiesta de bodas de su hijo, que no era menor, era un rey, ¿cierto? Y dice, han sido muertos y todos están dispuestos a venir a las bodas. Y dice en el 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro
a sus negocios. Es decir, ¿cierto? Dios nos ha dado el libre albedrío para decidir si yo quiero ir o no quiero ir, si yo quiero estar en ese lugar o no quiero estar, si yo quiero ser llamado o quiero ser escogido, ¿cierto? Y si yo quiero ser escogido, también hay cosas que tengo que hacer para que Dios también me pueda escoger y no ser solamente un llamado, un invitado, un convidado. Y dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, dice que les afrentaron y más encima los mataron. Y dice el verso 7, al oírlo el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cierto? Estaba la furia y todo, ¿cierto?, de que lo hubiese invitado este rey, ¿cierto? Y que ellos no fueran, no hicieran caso, y más encima mataran a los siervos que él había enviado. Y dice entonces, dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dice, ¿cierto? Ahí estaban las bodas, las fiestas preparadas, estaba todo, ¿cierto? La comida, todo lo que se iban a servir, todo estaba dispuesto para ellos, pero dice aquí que no eran dignos. Ir pues, dice, a las salidas de los caminos, le dice el rey, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, ¿cierto? Todos los que habían finalmente comparecieron, como dice aquí, malos y buenos, independientemente de su situación, estaban ahí. A lo mejor con la historia que yo les conté al comienzo podríamos decir capacitados y no capacitados, fueron igual todos a esta reunión, a esta boda que estaba preparada. Y dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es decir, este amigo que fue convidado no se preparó para estar ahí. Así es. No tenía, ¿cierto?, las capacidades para estar ahí, en este lugar. Dice entonces, el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, ¿cierto?, hay llamados y hay escogidos. Y quizá puede ser similar, a lo mejor llamados y escogidos. Pero cierto, como la situación, para más o menos ejemplificar lo que significaba la palabra de este día, lo que Dios nos quiere hablar, es que en el fondo todos podemos estar, ¿cierto?, ir a un llamado que se haga, pero finalmente los que van quedando a lo mejor es uno, son dos, pueden ser muchos, como dice, pero los escogidos, los capacitados, los que están preparados son pocos. Así es. Entonces que Dios nos dé la sabiduría cada día para que nos podamos preparar, ¿cierto? Porque el banquete, ¿cierto?, y las bodas están ahí, pero si nosotros queremos llegar a la presencia del Señor para gozarnos en morada celestial, amén, nosotros también tenemos que prepararnos, amén, para estar ahí, porque yo pienso que ninguno de los que estamos aquí, que seguimos perseverando, no queremos ser simples llamados. Así es. Porque todos nosotros queremos ser escogidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y dice, entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos, dice, son llamados y pocos los escogidos. Entonces tenemos una elección divina, ¿cierto? Vamos a ir, para complementar esta palabra, a Romanos 9:16. Romanos 9:16. Y dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Por Dios, ¿cierto?, se compadece tanto de ustedes como de mí. A lo mejor nos ven que nos esforzamos y que estamos aquí contra viento y marea, que a lo mejor dejamos muchas cosas de lado por estar aquí, que quizás, ¿cierto?, más que quizás debiera ser así o es así, que debiera ser el primero en nuestra vida, ¿cierto?, dejar otras cosas de lado por estar aquí,
para Así es. alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador. Así es. Y dice, la salvación es un regalo, ¿cierto? Estamos todavía en un tiempo de gracia. Y vamos a ir para complementar también al libro de Efesios. Efesios 2, 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos, Amén. por medio de la fe. Así es. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Entonces, dice que es por gracia y no por obras, ¿cierto? A lo mejor muchos nos podemos esforzarnos en hacer muchas cosas, pero hay una gracia que es este tiempo en el que estamos viviendo y que Dios, ¿cierto?, nos la da gratuita, esta gracia a nosotros por su amor y por su misericordia. Así es. Y dice, no se gana más mérito propio, sino que es un regalo de Dios. Entonces, la mayoría rechaza la salvación. Lo vemos aquí, ¿cierto?, en la exhortación de este texto bíblico, donde vemos que ellos no fueron, y en segunda instancia, cuando lo llaman de nuevo, más encima matan, ¿cierto?, a los siervos que fueron enviados. Entonces la mayoría rechaza la salvación. Así Aunque es. Dios llama a muchos, la mayoría rechaza la salvación. Así es. Entonces las obras no tienen que ver con la elección. Vamos a ir a Romanos, al libro de Romanos 11:6. Y dice el libro de Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Así es. Entonces, ¿somos escogidos o somos llamados, amados hermanos? ¿Qué quiere ser usted, escogido o llamado? Gloria a Dios. Escogido, amén. Escogido, Amén, amén. amén. Entonces, llamados, ¿cierto?, son los que son invitados a seguir a Jesús y aceptar también la salvación. Pero escogidos han sido elegidos por Dios Amén. para formar parte de su pueblo y recibir la salvación. A lo mejor Dios lo elogió a usted o a mí porque ha visto la perseverancia. Así Ve que es. usted está contra viento, y María a lo mejor ha visto que, ¿cierto?, le suceden cosas porque en el fondo, cuando nosotros decidimos caminar, ¿cierto?, con Dios, siempre nos están pasando distintas situaciones en esta tierra donde somos forasteros. Pero independientemente de eso, ¿cierto?, Dios nos fortalece, Dios nos nutre, renueva nuestra fuerza como el búfalo, ¿cierto?, y nos da las capacidades para seguir porque nos tomamos fuerte de su mano, porque oramos, porque le pedimos, porque estamos en comunión con Él. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, dice la palabra del Señor, separados de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Amén. Eso lo sabemos nosotros, que no podemos hacer nada sin Él. Por lo tanto, con nuestra fuerza física, nosotros nos vamos a cansar. Pero si le entregamos todas nuestras cargas, si oramos a Dios y le entregamos todas las dificultades que tenemos, Él va a venir, ¿cierto? Él va a renovar nuestra fuerza como el búfalo, y Él nos va a ayudar y va a llevar la carga, ¿cierto?, de nosotros, si se la entregamos. Entonces, a lo mejor en esa perseverancia que ve Dios de ustedes y mía, dice, bueno, este realmente es mi escogido. Ya yo lo llamé, pero Él siguió y ahora Él es un escogido mío. Gloria a Dios. Entonces, la diferencia, ¿cierto?, la clave está en que los llamados, ¿cierto?, son invitados, Así son es. unos convidados a seguir a Jesús y aceptar su salvación. Pero el escogido es un elegido. Amén. Es un elegido porque tiene Así a lo es. mejor la capacidad, ¿cierto?, para seguir adelante contra viento, de manera, ¿cierto?, independientemente de las situaciones de la vida, ¿cierto?, a lo mejor la falta de trabajo, a lo mejor la separación, los problemas con los hijos, tantas cosas por las que pasamos, ¿cierto?, en nuestra vida, a lo mejor la muerte de mi compañero, de mi compañera, uno no lo sabe, por las distintas situaciones que pasamos, ¿cierto?, cada uno de nosotros, los hermanos, ¿cierto?, o los hijos de Dios, o las personas, ¿cierto?, tantos avatares en la vida, pero en el fondo, ¿cierto?, Dios nos ve, nos mira con su amor, con su misericordia, nos fortalece, ¿cierto?, y al final
cuando nos llama también nos escoge finalmente cuando ve nuestra perseverancia. Amén. Elegidos para formar parte de su pueblo y recibir su salvación. Así es. Vamos a ir a Romanos 8.